La antigua Roma, con su vasto imperio y su legado en la historia, es conocida por sus innovaciones en arquitectura, derecho y organización. Pero también tiene sus lados más oscuros, sorprendentes y, a veces, aterradores. En este video, exploramos 35 de las curiosidades y hechos escalofriantes sobre los romanos que probablemente no conocías. La orina en la Roma antigua no solo tenía un uso médico o higiénico, sino que se convirtió en una mercancía valiosa. La orina fue utilizada en diversas industrias, como el curtido de pieles, el proceso de blanqueado de prendas y la limpieza de ropa en las lavanderías. Dado que la orina contiene amoníaco, era ideal para quitar manchas, sobre todo en prendas de lana. En este contexto, Nerón instauró un impuesto sobre la orina, conocido como Vectigal Urinae, un tributo que las personas debían pagar por utilizar los baños públicos. Sin embargo, este tributo desapareció por un tiempo, hasta que Vespasiano lo recuperó. En la actualidad, Vespasiano es recordado por haber utilizado los ingresos de este impuesto para financiar las obras públicas, como la mejora de las infraestructuras de los baños públicos. 2. Enaltecimiento del falo. En la antigua Roma, el falo no solo era un símbolo sexual, sino que estaba vinculado a la buena suerte y la protección. Los romanos creían que la energía masculina y la fertilidad que representaba el falo podrían ahuyentar la mala suerte y las influencias malignas. Es por esto que colocaban amuletos fálicos en la entrada de las casas como protección. Cicerón y Séneca, dos de los más importantes filósofos romanos, también creían en los poderes protectores de estos amuletos. Incluso en los rituales religiosos, las sacerdotisas de la diosa Vesta, como parte de la ceremonia para la protección del Estado romano, utilizaban un amuleto fálico grande como símbolo de bienestar. 3. Cenas fastuosas. Mientras que la mayoría de los ciudadanos romanos llevaban una vida simple, basada principalmente en cereales como pan, cebada y algunas proteínas duraderas como el pescado salado, los ricos romanos se destacaban por sus banquetes fastuosos. Estos banquetes no solo tenían el propósito de alimentar a los invitados, sino que también servían para imponer el estatus social de los anfitriones. En estos eventos, la comida servida era a menudo de lo más extravagante, pero no necesariamente de la mejor calidad, ya que el objetivo principal era la ostentación. Murales decoraban los comedores, y los banquetes se llevaban a cabo en grandes salas, algunas de ellas construidas con mosaicos complejos, con cenas que duraban horas, y combinaban música, espectáculos y a veces incluso esclavos que servían los manjares más lujosos. 4. Los zurdos eran mal vistos. En la antigua Roma, ser zurdos estaba vinculado a la mala suerte. A diferencia de las sociedades modernas, donde los zurdos tienen sus propios derechos y herramientas adaptadas, los romanos veían a las personas zurdas con desconfianza. Incluso el término siniestro, que hoy conocemos como algo desafortunado, proviene de la palabra latina para izquierda, sinistra. La mala suerte asociada a los zurdos estaba tan arraigada que se consideraba que solo la mano derecha era la correcta para hacer juramentos o actividades importantes, pues en la Roma antigua la derecha se asociaba con la virtud y la honorabilidad. Se dice que abandonaba la tradicional toga romana para vestirse de mujer y caminar en público con trajes de seda. Además de esto, se cuenta que nombró a su caballo Incitatus como sacerdote y senador. Esta acción, aunque ridiculizada por muchos, probablemente tenía como objetivo burlarse del Senado romano y demostrar que él tenía el poder absoluto de decidir sobre cualquier cosa, incluso lo más ridículo. 6. Medicina militar romana. El sistema de salud romano, especialmente en el ámbito militar,
era sorprendentemente avanzado para su época. La medicina militar romana se basaba en un enfoque sistemático, con técnicas como la cirugía para fracturas, la extracción de flechas y la curación de heridas de guerra, usando herramientas de metal y métodos de esterilización rudimentarios. La medicina romana marcó una diferencia considerable con respecto a otros sistemas médicos de la época, estableciendo una base sólida que influiría en la medicina europea medieval. 7. Ropa popular en la Roma antigua. En la Roma antigua, la vestimenta no solo era una cuestión de moda, sino también de estatus social. La prenda más común y utilizada era la túnica, que era sencilla, fácil de poner y quitar. Esta era usada por esclavos, ciudadanos sin estatus, y la mayoría de las personas de la clase baja. Sin embargo, los ciudadanos ricos y los políticos de alto rango usaban la toga, una prenda más formal, elaborada y significativa. La toga era un símbolo de ciudadanía romana. Las togas de color morado, reservadas para los miembros de la élite política, eran consideradas un símbolo de autoridad. Usar una toga de color morado sin estar autorizado era un delito que se castigaba severamente. 8. Arquitectura revolucionaria. Los romanos se destacaron por sus logros arquitectónicos. La calidad de sus construcciones es impresionante hasta hoy, con estructuras como el Coliseo, el Panteón y los acueductos que aún sobreviven después de más de 2000 años. Los arcos y el uso de hormigón fueron algunas de las innovaciones más importantes. El hormigón romano es tan resistente que muchas construcciones hechas con él siguen en pie, a pesar del paso de los siglos. Los romanos también inventaron vías de comunicación que se extendían por todo el imperio, permitiendo una expansión rápida y eficiente de sus legiones y su comercio. 9. Centros comerciales romanos. Los centros comerciales, tal como los conocemos hoy, tienen sus raíces en la Roma antigua. El mercado de Trajano, que data de entre los años 107 y 110 d.C., es considerado el primer centro comercial cubierto de la historia. Este complejo contaba con 150 locales comerciales que vendían productos como alimentos, ropa, cerámica, vino y artículos de lujo. Era un lugar de encuentro para los ciudadanos romanos, donde podían hacer sus compras diarias o adquirir artículos más exclusivos. Este mercado representaba el auge de la economía urbana romana y la necesidad de centralizar el comercio en un solo lugar. 10. Fundadores amamantados por una loba. La leyenda de la fundación de Roma está llena de símbolos poderosos. Rómulo y Remo, los gemelos semidioses, fueron amamantados por una loba llamada Luperca en las orillas del río Tíber. Después de que los gemelos fueron abandonados en una canasta, esta loba los cuidó hasta que un pastor los encontró y los crió. Cuando crecieron, Rómulo y Remo decidieron fundar una ciudad. Sin embargo, la disputa sobre quién sería el líder llevó a Rómulo a matar a Remo y darle su nombre a la ciudad, Roma. La leyenda de la loba que amamantó a los futuros fundadores de Roma es una de las historias más conocidas de la mitología romana. 11. La comida rápida romana. Aunque en el mundo moderno la comida rápida se asocia con cadenas como McDonald's y KFC, la Roma antigua ya tenía su versión de este concepto. Los romanos que vivían en la ciudad, especialmente aquellos de clases más bajas, recurrían a puestos callejeros que servían comida rápida para llevar. No estaban tan preocupados por los sabores sofisticados, sino por la comodidad y la velocidad. La primera comida rápida romana consistía en panes rellenos de aceitunas y otros ingredientes básicos. Este pan se vendía en las calles, y con la creciente población urbana de Roma, estos puestos de comida se convirtieron en un negocio próspero. Estos establecimientos eran una respuesta comercial al crecimiento masivo de la ciudad y la necesidad de alimentación rápida y económica para la clase trabajadora. 12. Marketing y publicidad romana. Aunque el concepto de marketing moderno ha cambiado drásticamente, los romanos ya estaban utilizando algunas técnicas de publicidad. Un alfarero romano del siglo II a.C.
hizo algo innovador. Grabó su nombre en sus productos, lo que se considera uno de los primeros ejemplos de marca en la historia. Además, los comerciantes romanos utilizaban carteles y vallas publicitarias para promover sus productos, especialmente en zonas de gran afluencia como el Foro. Esta publicidad estaba destinada a atraer la atención de los transeúntes, y los romanos comenzaron a comprender la importancia de la marca como una forma de garantizar la calidad y la reputación. 13. Aguas blancas y saneamiento romano. El sistema de agua potable y saneamiento de Roma era uno de los más avanzados de la antigüedad. Gracias a los acueductos, Roma podía llevar agua a través de vastas distancias, proporcionando agua potable a sus habitantes. Los acueductos romanos eran impresionantes estructuras de ingeniería que transportaban agua desde fuentes lejanas hasta las ciudades. El acueducto de Segovia, en España, es uno de los mejores ejemplos de la durabilidad de estas construcciones, ya que sigue en pie hoy en día. Además, los romanos eran pioneros en el drenaje de aguas residuales. El Cloaca Máxima, uno de los sistemas de drenaje más antiguos del mundo, aún funciona en parte en Roma. Esto ayudaba a mantener la ciudad limpia y saludable, un concepto que no sería adoptado en muchas otras ciudades del mundo hasta mucho tiempo después. 14. Londinium, la conquista de Gran Bretaña. Los romanos llegaron a Gran Bretaña en el 55 a.C., bajo el mando de Julio César. A pesar de que su invasión inicial no fue exitosa, los romanos eventualmente conquistaron toda la isla y establecieron una colonia romana llamada Britania. Londinium, el asentamiento romano que luego se convertiría en Londres, fue fundado alrededor del año 43 d.C. Los romanos no solo trajeron su ejército, sino también sus innovaciones en arquitectura, infraestructuras viales y administración urbana. Aunque los británicos nativos resistieron ferozmente, como lo mostró la rebelión de Boadicea en el año 60 d.C., finalmente la presencia romana moldeó la historia de Gran Bretaña hasta su retirada en el siglo V-XV. El calendario juliano, el calendario utilizado por los romanos antes de Julio César, era caótico y poco confiable, ya que dependía de las observaciones lunares y de las decisiones de los pontífices, sacerdotes encargados de las fechas religiosas. El calendario juliano estableció un año de 365 días, con un año bisiesto cada 4 años para ajustar la diferencia con el ciclo solar. XVI. La moneda global romana. El sistema monetario de Roma fue uno de los más avanzados de la antigüedad. En su apogeo, el denario romano se utilizaba en todo el imperio, desde Roma hasta Gran Bretaña y el lejano Oriente. El sistema monetario romano facilitaba el comercio internacional y permitía que el denario fuera aceptado como moneda universal en las regiones bajo dominio romano. Además de los denarios, existían otras monedas como el as y el sestercio, que eran de uso común entre los ciudadanos. La expansión de la moneda romana ayudó a consolidar la unificación económica del Imperio Romano. 17. El latín como idioma global. El latín, lengua oficial de Roma, dejó una huella imborrable en la cultura occidental. A medida que el Imperio Romano se expandió, el latín se convirtió en el idioma oficial de las regiones conquistadas y más tarde se consolidó como la lengua del cristianismo. Muchas lenguas modernas, como el español, italiano, francés y portugués, tienen raíces directas en el latín. Además, el latín jurídico sigue siendo la base de muchos términos legales actuales. Frases como a priori, de facto y a posteriori tienen su origen en el latín, mostrando la perdurable influencia de la lengua romana. 18. La burocracia romana. Para administrar su vasto imperio, los romanos crearon una burocracia impresionante, que aunque a veces ineficaz, fue clave para su éxito en la gestión de territorios. El término burocracia proviene del sistema romano de registros y papeleo, donde todos los documentos oficiales debían ser conservados y archivados cuidadosamente. Los romanos mantenían registros detallados sobre impuestos, tierras,
personas y transacciones. Esto permitió que el Imperio Romano manejara el comercio, las leyes y el reclutamiento de soldados de manera eficiente a pesar de su enorme tamaño. Este sistema de calefacción consistía en un calor radiante generado por la quema de madera en un horno o cisterna, cuyo calor se distribuía por debajo de las casas y edificios elevados sobre columnas o pilares. Los tubos de cerámica instalados en los pisos calentaban las habitaciones, lo que proporcionaba una fuente constante de calor. Los baños públicos, conocidos como termas, también usaban este sistema para calentar el agua y las instalaciones. 20. Derecho romano. El sistema legal romano sentó las bases para los sistemas legales en todo el mundo occidental. El derecho romano se basaba en principios de justicia y equidad y se convirtió en el fundamento de los sistemas jurídicos modernos. El Corpus Juris Civilis, compilado por el emperador Justinian en el siglo VI, sigue siendo uno de los textos legales más importantes de la historia. La influencia del derecho romano es inmensa. Muchos conceptos legales que hoy damos por sentados, como contratos, hipotecas y herencias, tienen sus raíces en la legislación romana. 21. El servicio postal romano. La antigua Roma fue pionera en la creación de un sistema de correos eficiente para facilitar la administración de su vasto imperio. Este sistema, conocido como Cursus Publicus, fue instaurado por el emperador César Augusto. El servicio postal romano utilizaba una red de mensajeros y carrozas tiradas por caballos rápidos para transportar mensajes oficiales a lo largo de todo el imperio. Este servicio estaba reservado principalmente para las comunicaciones gubernamentales y de los funcionarios del Estado, pero más tarde se amplió para permitir que los ciudadanos comunes también pudieran enviar cartas, aunque con un costo adicional. Los puestos de descanso o estaciones de correos, conocidas como mansiones, se ubicaban a lo largo de las rutas principales, permitiendo que los mensajeros pudieran descansar y cambiar de caballo para garantizar la rapidez de los envíos. 22. El ejército romano. Fuerza y disciplina. El ejército romano fue uno de los más avanzados y temidos del mundo antiguo. La legión romana era una unidad militar altamente organizada que podía moverse rápidamente y mantener una estrategia coherente, incluso en los campos de batalla más caóticos. Los soldados romanos, llamados legionarios, no solo estaban entrenados en combate, sino también en maniobras tácticas, construcción de fortificaciones y en el uso de armas sofisticadas como espadas cortas, gladius y pilum, lanza. Además, los romanos fueron pioneros en el uso de sistemas de fortificación, construyendo campamentos de manera rápida y eficiente durante sus campañas. Cada legión contaba con 5.000 hombres bien entrenados, más los auxiliares no ciudadanos que les ayudaban en la batalla. El ejército romano también fue crucial para la expansión del imperio, permitiendo que Roma conquistara vastos territorios en Europa, el Medio Oriente y el norte de África. 23. Gladiadores. Lucha por la vida. Los gladiadores eran combatientes entrenados que luchaban en arenas ante miles de espectadores, como parte del espectáculo público. Aunque muchos gladiadores eran esclavos o prisioneros de guerra, también existían voluntarios que se alistaban en las escuelas de gladiadores, conocidos como ludi. Estos gladiadores ganaban fama y dinero, pero el riesgo de morir en la arena era muy alto. El Coliseo de Roma, la arena más famosa de todas, tenía una capacidad para albergar hasta 70.000 espectadores, y en su interior se libraban combates no solo entre hombres, sino también contra animales salvajes como leones, tigres y osos. Las peleas eran a menudo a muerte, aunque en ocasiones se daba la opción de salvación a los gladiadores que demostraban valentía o habilidad. Los combates eran diseñados para satisfacer el deseo de violencia del público romano, que veía en estos espectáculos una forma de entretenimiento y una muestra del poderío militar de Roma. 24. Politeísmo romano. Antes de la conversión al cristianismo,
Los romanos seguían una religión politeísta, adorando a una gran cantidad de dioses y diosas. Entre los más importantes estaban Júpiter, el dios principal equivalente a Zeus en la mitología griega, Marte, dios de la guerra, Venus, diosa del amor y la belleza, y Neptuno, dios del mar. Los romanos creían que el bienestar del imperio dependía de la benevolencia de estos dioses, y por ello realizaban rituales y sacrificios en su honor. Había templos dedicados a cada deidad, y se llevaban a cabo festivales y celebraciones religiosas durante todo el año. Además, el culto imperial promovía la adoración de los emperadores como divinidades, especialmente después de la muerte de estos. En algunas épocas se llegó a la deificación de ciertos emperadores, como Augusto, quien fue adorado como un dios. 25. Persecución de cristianos. Durante los primeros 3 siglos de la era cristiana, los cristianos en el Imperio Romano fueron perseguidos brutalmente, especialmente durante los reinados de emperadores como Nerón y Domiciano. La persecución más cruel tuvo lugar durante el gobierno de Diocleciano, 284-305 d.C., cuando los cristianos fueron acusados de traición y subversión al negarse a adorar a los dioses romanos. Se les forzaba a adorar a Júpiter y al emperador, y aquellos que se negaban eran condenados a morir en la arena como espectáculo público, siendo devorados por fieras o quemados vivos. El cristianismo fue visto como una amenaza al orden romano, debido a su rechazo a la adoración de los dioses y al culto imperial. Sin embargo, con la conversión de Constantino en el siglo IV y el Edicto de Milán en 313 d.C., el cristianismo pasó de ser perseguido a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. 26. El primer saqueo de Roma. El primer saqueo significativo de Roma ocurrió en 387 a.C., a manos de la tribu gala de los Senones, que derrotó al ejército romano en la batalla de Alía. Tras la derrota, los galos desvalijaron la ciudad y la saquearon, llevándose lo que pudieron. Este ataque fue un shock para los romanos, que nunca se imaginaron que su ciudad pudiera ser invadida de tal manera. La mujer Vestal, encargada de mantener el fuego sagrado de Vesta, huyó con sus compañeras para evitar que los galos profanaran el templo. Este saqueo fue tan devastador que los romanos se vieron obligados a negociar con los galos para que abandonaran la ciudad. El saqueo marcó un punto de inflexión en la historia de Roma, ya que la ciudad tuvo que reconstruirse y reforzar sus defensas. 27. Primeros en invadir Gran Bretaña. El primer intento de invasión romana de Gran Bretaña fue en el año 55 a.C. bajo el mando de Julio César. Aunque el general romano fracasó en su intento inicial, ya demostraba a los romanos que Gran Bretaña no solo existía, sino que también podría ser conquistada. Después de su fallido intento, los romanos no regresaron hasta el 43 d.C., cuando el emperador Claudio completó la invasión con éxito, estableciendo la provincia romana de Britania. La invasión romana transformó completamente la isla, introduciendo nuevas tecnologías, infraestructuras y leyes, y resultó en la romanización de Gran Bretaña. A pesar de las revueltas nativas, como la famosa rebelión de Boadicea, los romanos lograron mantener su dominio sobre la isla hasta el siglo V. 28. Comían tumbados. El hábito de comer tumbados era común entre la élite romana. Los romanos de clase alta adoptaron este hábito de los griegos, quienes comían reclinados durante sus banquetes como un signo de distinción social. Los hombres de clase alta se recostaban sobre sofás o divanes, mientras que las mujeres y los niños comían sentados. Durante los banquetes, los anfitriones invitaban a sus amigos y familiares a un festín que podía durar horas. Los romanos se entregaban al derroche gastronómico, comiendo grandes cantidades de alimentos, y en ocasiones inducían el vómito para seguir comiendo. Estos banquetes no solo servían para alimentarse, sino también para socializar, hacer negocios y reforzar alianzas políticas. 29. Mascotas preferidas. Aunque perros y gatos eran populares en la Roma antigua, los romanos también tenían mascotas exóticas como hurones, monos y pájaros.
Los hurones fueron especialmente valorados por su capacidad para cazar ratones y controlar plagas, especialmente en los hogares. El emperador César Augusto incluso envió hurones a las Islas Baleares para controlar una plaga de conejos. Los romanos también fueron muy amantes de los monos y pájaros exóticos, los cuales eran símbolos de estatus y riqueza. 30. Ninfomanía imperial. Mesalina. Una de las figuras más escandalosas de la corte romana fue Mesalina, esposa del emperador Claudio. Se destacó no solo por su belleza, sino también por su actividad sexual desenfrenada. Plinio el Viejo relató que Mesalina se jactaba de haber superado a las prostitutas en cuanto a la cantidad de hombres que podía atender en una sola noche. En un episodio particularmente escandaloso, organizó una competencia entre las prostitutas más famosas de Roma para ver quién podía satisfacer a más hombres en una sola noche. Esta obsesión por el sexo y las infidelidades la hicieron famosa en la corte romana y finalmente fue ejecutada por Claudio tras ser descubierta conspirando contra él. 31. Poema vulgar. Catulo Catulo, uno de los poetas más célebres de la Roma antigua, es conocido no solo por su poesía romántica y lírica, sino también por sus escritos vulgares y provocativos. En sus versos no temía hablar de temas como la pasión sexual o las intrigas personales. Uno de los episodios más controversiales de su vida fue cuando escribió poemas llenos de insultos y groserías dirigidos a sus enemigos. En particular, dirigió unos versos muy ofensivos a dos de sus críticos, Furio y Aurelio, donde los insultó de forma tan explícita que estos poemas no fueron traducidos al latín corriente, sino hasta el siglo XX. Catulo, al igual que muchos poetas romanos, usó la poesía como un vehículo para expresar su desdén por las normas sociales y para arrojar una crítica mordaz a las figuras de autoridad de su época. 32. Tintes para el cabello. En la Roma antigua, la belleza y la apariencia personal eran de gran importancia, especialmente entre las mujeres de la clase alta. Las romanas solían teñir sus cabellos, especialmente para ocasiones especiales o fiestas. Los tonos más populares eran el rojo y el rubio, y para lograr estos colores utilizaban una variedad de ingredientes naturales como cenizas de madera, grasa de cabra, azafrán, lejía, yema de huevo y planta de hena. El proceso de teñir el cabello en la antigua Roma no solo tenía fines estéticos, sino que también reflejaba el estatus social, ya que las mujeres ricas podían permitirse estos tratamientos, mientras que las clases bajas usaban tintes más básicos. Estos tintes, que incluso se usaban para darle un color amarillo dorado a las mujeres, son similares a los utilizados en la paella y otros platos mediterráneos tradicionales. 33. Aterrador método de limpieza del trasero. Uno de los aspectos más escabrosos de la vida diaria en la Roma antigua era la forma en que los romanos se limpiaban después de usar el baño. En lugar de utilizar papel higiénico como lo hacemos hoy, los romanos empleaban un palo con una esponja atada a su extremo. Esta esponja se sumergía en un recipiente con agua salada o vinagre para ser utilizada por la siguiente persona. Este método se empleaba en los baños públicos, donde los romanos se reunían para socializar y realizar sus necesidades. Aunque para nosotros suena horrible y repulsivo, los romanos no pensaban en la higiene de la misma manera que nosotros hoy en día. Este sistema era, sin duda, un ejemplo de cómo una civilización avanzaba en muchas áreas, pero, al mismo tiempo, mantenía hábitos de vida que hoy nos parecen absolutamente repulsivos. 34. Desmoronamiento del Imperio de Occidente. El colapso del Imperio Romano de Occidente en el año 476 d.C. es uno de los eventos más emblemáticos de la historia europea. Sin embargo, muchas personas creen que Roma cayó de forma repentina y catastrófica, pero la realidad es que fue un proceso largo y gradual. Durante los siglos anteriores a su caída, Roma enfrentó presiones externas por parte de los pueblos bárbaros, como los visigodos, vándalos y hunos, que invadieron diversas regiones del imperio. Además,
Hubo una decadencia interna debido a la corrupción en el gobierno, la debilidad económica y las tensiones sociales. En 476 d.C., el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue derrocado por el líder germánico Odoacro, lo que marcó el fin del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, el Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, continuó existiendo durante casi 1000 años más, hasta la caída de Constantinopla en 1453. 35. El Imperio Romano, el imperio más influyente. En su apogeo, alrededor del año 117 d.C., el Imperio Romano llegó a ser el imperio más grande y poderoso del mundo antiguo, con una extensión de más de 5 millones de kilómetros y una población cercana a los 80 millones de personas. Este imperio se extendió desde las Islas Británicas hasta Egipto y desde Hispania hasta el lejano Oriente. El Imperio Romano tuvo una influencia duradera en la política, la cultura, la arquitectura y el derecho en todo el mundo occidental. A pesar de su desintegración en el siglo V, la legacia romana sigue viva en las lenguas romances, como el español, italiano, francés y portugués, y en la base jurídica de muchos países. Además, las vías romanas y los acueductos son ejemplos de su increíble ingeniería, y su sistema de gobierno ha sido estudiado y adoptado en muchas partes del mundo. Roma no solo fue una superpotencia militar, sino que también jugó un papel clave en la difusión del cristianismo y la formación de las bases de la civilización occidental moderna. La Roma antigua es una de las civilizaciones más fascinantes y complejas de la historia. Con sus logros en arquitectura, derecho, tecnología y cultura, dejó un legado que aún resuena en el mundo moderno. Sin embargo, no podemos olvidar que también tuvo lados oscuros, como la crueldad de sus espectáculos, las prácticas de higiene y la forma en que trataron a ciertos grupos sociales. A través de estos relatos y curiosidades, hemos podido ver la complejidad de esta sociedad, que a menudo mezclaba la grandeza con lo macabro y lo sorprendente. Si te ha sorprendido alguna de estas curiosidades sobre la Roma antigua, te invitamos a dejar un comentario abajo y compartir este video con tus amigos para que ellos también descubran el asombroso legado de Roma. Y si quieres conocer más historias fascinantes sobre el pasado, suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima exploración de la historia.